Hola, mi nombre es Mercedes Carlini y soy ayudante diplomada de la Cátedra de Levantamiento Geológico y Arqueológico de la Universidad Nacional de La Plata. En el teórico de hoy vamos a hablar de declinación e inclinación magnética. La Tierra se comporta como un imán, donde las líneas de fuerza de este campo magnético o meridiano magnético entran y salen de la superficie de la Tierra por puntos que se denominan polos magnéticos. Es así que las líneas de campo abandonan el polo sur de manera prácticamente vertical y van variando su ángulo hasta tornarse prácticamente paralelos en la altura del ecuador magnético y una vez que abandonan el mismo vuelven a aumentar su ángulo de inclinación hasta nuevamente ingresar en la Tierra de manera prácticamente vertical en el polo norte magnético. Es así que definimos a la inclinación magnética o ángulo de inmersión como el ángulo que se forma entre ese campo magnético terrestre y un plano horizontal tangente a la superficie de la Tierra. Ese ángulo, como se ha visto recién, varía a lo largo de distintos puntos de la Tierra. Esta geometría de las líneas de fuerza genera que la aguja de nuestra brújula solamente se encuentre horizontal en el ecuador magnético, provocando entonces que una vez que nos alejamos de ella, esa aguja se inclina. En el hemisferio norte, la aguja imantada apuntará hacia la Tierra y en el hemisferio sur apuntará hacia el cielo. ¿Cómo se compensa esto? Lo que se hace es generar un contrapeso, usualmente con un alambre de cobre, que se ubicará entre el eje de la aguja y, en el caso del hemisferio sur, nuestra punta imantada. Los mapas topográficos o geológicos tienen generalmente un sistema de coordenadas donde los meridianos u ordenadas apuntan hacia el polo norte geográfico verdadero. El sistema con el que se suele representar la superficie terrestre consiste entonces en meridianos y paralelos, de tal manera que los primeros convergen en el polo y el sur magnético, donde coinciden con el eje de rotación de la Tierra. Entonces, el ángulo que se forma entre el norte geográfico recién definido y el norte magnético que definimos anteriormente se denomina declinación magnética, como se observa en la figura de abajo. Como los polos magnéticos se desplazan lentamente, la declinación magnética varía con el tiempo. Aproximadamente esta tasa de migración es de unos 25 kilómetros hacia el norte y unos 5 kilómetros hacia el oeste. Aún así, ese movimiento no es constante. Se han registrado de manera analítica las distintas posiciones del norte magnético desde 1620 hasta 1850 y a partir de 1904, como se observa en el mapa, se han observado distintas posiciones del norte magnético a lo largo de la historia. Existen mapas donde se representan valores de igual eh, intensidad de campo magnético a lo largo de las distintas posiciones en la Tierra. Eso se denominan mapas o cartas de isogonas, en donde se observan líneas, en este caso como en nuestro mapa de abajo, de color verde, donde la declinación magnética es igual a cero, o positiva cuando la declinación es hacia el este, o negativa cuando la declinación es hacia el oeste. En el mapa lo observamos en rojo y en azul respectivamente. Ahora bien, habiendo definido ya la declinación y la inclinación magnética, podemos entrar en cómo se calcula la misma. Existen diferentes maneras, que son a partir de una carta topográfica, a partir de modelos matemáticos que existen en Internet, a partir de si uno tiene la posibilidad de ir al campo, el GPS o una carta topográfica. Entonces, sabemos que las cartas topográficas del Instituto Geográfico Nacional están limitadas por coordenadas geográficas y con cuadrícula Gauss-Kruger, donde se consignan en su margen izquierdo las direcciones del polo norte geográfico, el polo norte magnético y el norte de cuadrícula para el centro de la hoja en cuestión, como se observa en la figura de abajo. La falta de coincidencia entre los distintos nortes genera que la punta de la brújula no necesariamente esté apuntando hacia el norte geográfico verdadero. Ahora bien, les dejo la pregunta. ¿En qué sectores de la Tierra van a coincidir el norte geográfico, el magnético y el de cuadrícula?
Cuando nosotros queremos calcular la declinación magnética en un momento distinto a la confección de la carta, debemos contemplar el año en que esa carta fue creada, esa carta topográfica fue creada, la variación anual de la declinación y el tiempo transcurrido entre el momento de confección de la carta y el año en el que nosotros queremos calcular la declinación. Si vemos un ejemplo, veremos que en la hoja tenemos una variación anual de menos 0,7 minutos o 7 minutos anuales, una declinación magnética de 1 grado 11 minutos positiva, es decir, hacia el este, y eh, sabemos que desde el año de confección de la carta, que en este caso es 1991, hasta el 2020, si nosotros la quisiéramos considerar o calcular en la actualidad, transcurrieron 29 años. Por tanto, lo que hacemos es multiplicar esos 29 años por la variación anual, en este caso 7 minutos al oeste, que da un resultado total de 3 grados 23 minutos al oeste, o menos 3 grados 23 minutos. Ese valor sumado a la declinación en el año en el que la carta fue confeccionada, que es el año 1991, da un resultado de 2 grados 12 minutos hacia el oeste. Es decir, entonces, la declinación actual en el lugar en cuestión es de 2 grados 12 minutos hacia el oeste. Cuando nosotros no contamos con datos cartográficos, podemos recurrir a Internet, a la página del Centro Nacional de Datos Geofísicos, en donde encontraremos un entorno como el que se observa en la figura, que nos requiere los datos de latitud y longitud del lugar de donde nosotros necesitamos calcular o saber la declinación magnética, y la fecha a la cual nosotros, la cual nosotros necesitamos saberlo. Entonces, ahí obtenemos un resultado estimado de la declinación magnética en el área en ese momento. Finalmente, si nosotros tenemos la posibilidad de ir al campo, podemos encontrar dos maneras principales de establecer la declinación magnética. Una de ellas es con nuestro GPS, el cual nos da la posibilidad de trabajar con norte geográfico, norte magnético o una parrilla de usuario donde nosotros cargaremos nuestros datos de norte y de este. Esto nos da cuenta de que el GPS en su interior cuenta con datos de declinación magnética de todo el mundo. Además de ello, si nosotros contamos con una carta topográfica que ha perdido, por el motivo que fuere, los datos de declinación magnética en el momento de la confección de la carta, nosotros podemos rastrear en ella un rasgo lineal de fácil identificación y que no se modifique con el tiempo, como puede ser una vía férrea. Si nosotros tomamos nuestra brújula y medimos el azimut de la vía férrea y en el momento en el que nosotros estamos en el campo y después lo llevamos a la carta, veremos la diferencia que existe entre el rasgo lineal en el momento de confección de la carta y la línea en el momento en el que nosotros la estamos midiendo, obteniendo así el dato de declinación magnética. En el ejemplo de la figura, nosotros fuimos al campo y tomamos un dato de azimut de aproximadamente 120 grados. Luego ploteamos esa línea pintada en rojo en nuestra carta, y ese mismo rasgo, en este caso una vía férrea, posee un valor de 130 grados. Eso quiere decir que la declinación magnética es de 10 grados al este.